estoicismo es una filosofía de hechos. Se trata de aprender a vivir una vida buena y virtuosa. En contra de la creencia popular, la filosofía no consiste en enterrar la cabeza en los libros durante todo el día, rumiando las grandes cuestiones de la vida mientras te vas apartando poco a poco de la sociedad. La verdad es que la filosofía consiste en aprender a ser mejor persona. Todo lo demás, según el filósofo Friedrich Nietzsche, no es más que una crítica de las palabras con otras palabras. Esta escuela de pensamiento que cree que los hechos triunfan sobre las palabras o las ideas es la base de la antigua filosofía del estoicismo que nació en Atenas, Grecia, en el siglo IV a.C. Según el filósofo estoico de la época romana Séneca, el objetivo principal de la lectura y el estudio es vivir una vida buena y feliz. Por desgracia, en nuestro mundo actual, la filosofía gira en torno a lo que dicen personas inteligentes, a las grandes palabras que utilizan, a las paradojas y acertijos con lo que nos pueden confundir. No es de extrañar que la mayoría de la gente prefiera alejarse de esta disciplina porque parece muy poco práctica. Y francamente, esta filosofía de lápiz y tinta de hoy en día lo es. A los estoicos solo les importaba lo bien que vivían y lo virtuosos que eran. Para ellos, la calidad de las elecciones, las causas y los principios de cada uno era mucho más importante que las meras palabras. El estoicismo era una filosofía de acción, y sus virtudes fundamentales, valor, autocontrol, justicia y sabiduría, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. Todos los filósofos estoicos que vivieron hace siglos tienen algo crucial que enseñarnos. Debemos aprender de la forma en que cada uno de ellos recorrió el camino de la virtud. Hay mucho que asimilar de sus experiencias de vida, de sus escritos filosóficos e incluso de sus muertes. Sí, los estoicos creían que todos nacemos para morir, ya sea de forma natural, por asesinato, por suicidio o por reírse demasiado de un chiste, como fue el caso de Crisipo de Solos. Para ellos, la filosofía no consistía solo en aprender a vivir, sino también en aprender a morir. Así, los estoicos nos enseñan con sabiduría no solo a vivir, sino también a afrontar la parte más aterradora de la vida, la muerte. Con sus ejemplos nos muestran el arte del buen morir. En este resumen examinaremos las vidas de poderosos filósofos estoicos que, aunque se marcharon hace mucho tiempo, dejaron importantes y relevantes lecciones a cada uno de nosotros a través de las historias de cómo vivieron y murieron. Segundo punto clave: nunca te rindas, sé valiente y persevera ante las dificultades. Aunque el estoicismo ha crecido hasta convertirse en un mundo por sí mismo, no tuvo un comienzo glorioso. Todo empezó en el siglo IV a.C. con la desgracia de un hombre, Zenón, un mercader fenicio. Su familia hizo su fortuna comerciando con el tinte púrpura de Tiro, raro y muy valorado. En un día aciago, mientras viajaba por el mar Mediterráneo, Zenón naufragó. Nadie pudo saber con exactitud la causa. ¿Fue un error humano? ¿Piratas? ¿Una tormenta? Nadie lo sabe. Zenón lo perdió todo, tanto la carga como el barco. Era una fortuna insustituible en una época en la que no existían los seguros ni el capital riesgo. Llegó a las costas sano y salvo y se dirigió a la ciudad más cercana, Atenas. En Atenas, Zenón fue a una librería para conseguir algo que leer cuando vio que se estaba celebrando una charla. Tomó asiento entre el público y escuchó cómo el librero leía una mezcla de obras sobre Sócrates, el filósofo que había sido condenado a muerte en Atenas un siglo antes y cuyas ideas le había enseñado el padre de Zenón mientras crecía. Tras la charla, Zenón se acercó al librero y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre y conduciría al nacimiento de una nueva filosofía. ¿Dónde puedo encontrar a un hombre así? Es decir, ¿dónde puedo encontrar a mi propio Sócrates, un filósofo sabio que me ayude en mi elección? El librero presentó a Zenón a Crates de Tebas, un filósofo ateniense. Comenzó a estudiar con Crates y poco a poco fue desarrollando el pensamiento y los principios que hoy se conocen como estoicismo. En esencia, no te desanimes cuando las cosas se pongan difíciles. Incluso cuando parezca que te has metido en un callejón sin salida, no pienses que es una derrota definitiva. Enfréntate a tu situación como un estoico, con valor y perseverancia. Al final superarás los obstáculos y harás algo por ti mismo.
La mayoría de la gente, sobre todo en la época actual, se habría quedado desolada y totalmente aplastada por el desafortunado giro de la fortuna que experimentó Zenón. Sin embargo, en lugar de lamentarse por su desgracia, se enfrentó a la situación con valentía, perseveró y finalmente pudo reinventarse como filósofo. Según los historiadores, Zenón se alegraría más tarde de su pérdida, diciendo: «Tuve un viaje próspero aquella vez que sufrí un naufragio, pues fue el naufragio lo que le condujo a Atenas y le puso en la senda de crear lo que sería la filosofía estoica». Tercer punto clave: atrévete a ser diferente. Nunca te dejes intimidar ni pretendas ser quien no eres. A diferencia de los destacados estoicos que vinieron después de Zenón, se sabe poco sobre Paconio Agripino. No conocemos mucho sobre sus escritos, su educación, cuándo nació o cuándo y cómo murió. Sin embargo, a pesar de todas las incógnitas, Agripino destaca en el registro histórico como una figura distintiva, que sobresalía incluso entre los estoicos más valientes y renombrados de su época. Esto no era una casualidad, porque en un imperio romano que durante el mandato del tristemente célebre emperador Nerón se había entregado de lleno a la codicia y la corrupción, cualquiera que viviera realmente según los principios estoicos, como Agripino, sería realmente distinto. Agripino creía que todos somos hilos de una prenda, es decir, que todos tendemos a ir en la misma dirección sin distinguirnos unos de otros. Esto era especialmente cierto en su época. La mayoría de la gente seguía alegremente la corriente, se amoldaba a la cultura corrupta y aceptaba su papel no reconocido como un hilo entre otros innumerables en el tejido. De hecho, nadie puede culparlos porque la mejor estrategia bajo un gobernante caprichoso y cruel como Nerón, que tenía el poder sobre la vida y la muerte, es pasar desapercibido y mantener un perfil bajo. Sin embargo, para Agripino, este tipo de compromiso era inconcebible. Por muy terribles que fueran las consecuencias de ser diferente, se negó a fingir ser quien no era. Según Agripino, no hay que dudar sobre hacer lo correcto, no hay que sopesar las opciones. Ryan Holiday. En nuestra sociedad actual, la mayoría de la gente ha olvidado su identidad, ha cedido a la presión de conformarse y ha perdido de vista su singularidad. Aunque la individualidad y la independencia se han convertido en palabras de moda, no son más que meras palabras. Afirmamos ser únicos y autónomos, pero nuestras elecciones y estilo de vida dicen algo totalmente distinto. A la hora de la verdad, pensamos y actuamos solo como los demás. Pero Agripino no. Se atrevió a destacar, brillar entre los demás, aunque eso significara ser desterrado del imperio o incluso ejecutado. No tienes que hacer lo que hacen los demás solo porque quieras sentir que perteneces a algo. Atrévete a destacar. Acepta tu singularidad y nunca pierdas de vista lo que te hace ser tú. Tú, cuarto punto clave. Al igual que Catón, adopta normas estrictas y sé inflexible. ¿Alguna vez has mirado a una persona y has pensado: Dios, ¿cómo lo ha hecho? ¿De dónde ha salido esa fuerza y ese valor? Marco Porcio Catón era alguien así. Incluso había una expresión común en su época: no todos podemos ser catones. Casi todos los estoicos de renombre de la historia fueron famosos en parte por lo que dijeron y escribieron. Sin embargo, Catón alcanzó una fama altísima, no por sus palabras, sino por lo que hizo y por lo que era. Desde su más tierna infancia, estaba claro que era un individuo decidido y de gran voluntad. Bajo esta determinación había también una devoción intensa, casi radical, por la libertad y la justicia. No soportaba el acoso, ni siquiera en los juegos infantiles, y se interponía para defender a los niños más pequeños de los mayores. Catón se convirtió en cuestor a la edad de 30 años, en lo que fue su primer cargo político. Su objetivo siempre fue aprovechar el poder de la política para eliminar la corrupción en Roma. Y, fiel a sus valores, utilizó su mandato como cuestor para revisar las finanzas, deshacerse de todo el personal corrupto y recuperar todos los fondos públicos saqueados. Siempre era el primero en llegar al trabajo cada mañana y el último en irse. Se complacía en decir no a los proyectos favoritos de los políticos que buscaban desviar dudosamente los fondos del Estado a sus bolsillos personales. Estaba tan comprometido que su legendaria determinación se convirtió en una protección política para sus colegas menos estrictos. Cuando sus electores presionaban para obtener subvenciones, los políticos se encogían de hombros y decían: «Es imposible,
Catón no lo consentirá. Sabrás que los seres humanos tenemos una inclinación natural a preocuparnos por lo que la gente piensa de nosotros. No queremos parecer demasiado diferentes, así que hacemos lo que hace todo el mundo. Seguimos a la multitud y nos comportamos como los demás para que nos acepten. Sin embargo, al hacer esto, nos debilitamos. Nos comprometemos a menudo sin saberlo y nos dejamos comprar. Una lección muy importante que puedes aprender de la vida de Catón es la de adoptar un alto nivel de exigencia y nunca dejarte influir por los demás para hacer cosas de las que no sientes orgullo. A diferencia de casi todos los demás estoicos, Catón practicaba activamente la idea de ser indiferente a todo menos a la virtud. Creía que su trabajo era servir al bien público, no a su familia, no a sí mismo, no a la conveniencia, sino a la nación. Esto, para Catón, es lo que era la verdadera filosofía. ¿Sabías que el rigor de Catón le creó muchos enemigos? Debido a sus principios, estuvo enfrentado durante toda su vida a muchas figuras políticas poderosas y hostiles que se disputaban el control de Roma. Punto clave. El principal ingrediente de la libertad es nuestra capacidad de elegir cómo responder a las situaciones de la vida. Desde su nacimiento en Hierápolis, en el año 55 después de Cristo, Epicteto fue un esclavo. De alguna manera, a pesar de sus humildes comienzos, su perseverancia, su perspectiva y su pura autosuficiencia harían que pasara a la historia como el símbolo definitivo de la capacidad de los seres humanos para encontrar la verdadera libertad en las circunstancias más oscuras. En algún momento, a los 30 años, Epicteto se convirtió en un hombre libre y eligió dedicarse plenamente a la filosofía. A diferencia de los demás estoicos, que eran herederos ricos, generales, senadores y consejeros, Epicteto fue uno de los primeros en seguir lo que hoy podríamos llamar la vía académica, y se ganó un gran número de seguidores casi inmediatamente. Puedes atar mi pierna, pero ni siquiera Zeus tiene el poder de romper mi libertad de elegir. Epicteto. Las experiencias de Epicteto como esclavo influyeron en sus ideas más poderosas como maestro. Al nacer en cautiverio, recordaba a diario el poco control que tenía incluso sobre su propia persona. Basándose en estas experiencias, al llegar a estudiar y comprender el estoicismo, ideó lo que llamó nuestra tarea principal en la vida. Nuestra tarea principal, según Epicteto, es identificar y separar los asuntos, de modo que podamos distinguir claramente entre lo que es extremo y no está bajo nuestro control y lo que tiene que ver con las elecciones que realmente controlamos. Una vez que podemos diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no, lo que queda es centrarse en lo que podemos cambiar. Nuestras actitudes, emociones, deseos y nuestra visión de lo que nos ha ocurrido son una cuestión de percepción. Por muy impotentes que seamos ante lo que nos ocurre en la vida, tenemos la capacidad de elegir cómo responder. Según Epicteto, hay dos asas para cada situación de la vida. Una es débil y la otra es fuerte. Por muy indeseable que sea la situación en la que nos encontremos, podemos elegir a qué asa nos agarraremos. Por ejemplo, nuestro trabajo se borra por un fallo de la computadora. ¿Vamos a perder la calma y a gritar a la pantalla todo el día? ¿O vamos a ver lo ocurrido como una oportunidad para empezar de nuevo y hacer un trabajo aún mejor? El asa que elegimos para cada situación y cada persona con la que tratamos día tras día determina el tipo de vida que vivimos y la clase de persona que seremos. Sexto punto clave. Cultivar las 4 virtudes cardinales del estoicismo es la clave para vivir una vida feliz. En sus escritos, Ario Dídimo, uno de los filósofos estoicos maestro del primer emperador romano Augusto, esbozó las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Valentía, Andreia. Autocontrol, Soprosune. Justicia, Dikaiosune. Sabiduría, Pronesis. Para Ario, no había nada en el mundo que estuviera a la altura de estas 4 virtudes. Todo lo que era bueno las tenía, y todo lo que era malo carecía de ellas. Todo lo demás era irrelevante e indiferente. Sus definiciones de las 4 virtudes estoicas fundamentales eran sencillas, y como creía que la virtud en esencia es conocimiento, las definió de la siguiente manera. Sabiduría es el conocimiento de los actos adecuados, katekonta, el conocimiento de las cosas que deben hacerse y de las que no deben hacerse.
La sabiduría abarca cualidades virtuosas como la circunspección, la sagacidad, la sensatez, la solidez de juicio, el ingenio y la firmeza de los objetivos. El autocontrol es el conocimiento de las cosas que vale la pena evitar y de las que merece la pena elegir. En la virtud del autocontrol podemos encontrar otras como la corrección, la modestia, el orden y el dominio de nosotros mismos. Justicia es el conocimiento de asignar a cada situación y persona lo que le corresponde. Esta virtud comprende la amabilidad, el compañerismo, el trato justo y la piedad. Dar a los dioses lo que les corresponde. Valentía es el conocimiento de las cosas que son terribles, de las que no lo son y de las que no son ni una ni otra. Bajo esta virtud podemos encontrar otras como la grandeza y firmeza del corazón, la filoponía, diligencia, la perseverancia y la intrepidez. A diferencia de estas 4 virtudes, la injusticia, la cobardía, la estupidez y la falta de moderación carecen de conocimiento. Si queremos vivir una vida de tranquilidad y felicidad, debemos trabajar para cultivar estas virtudes. Vivir una vida virtuosa es el objetivo último del estoicismo. No hay ningún problema o reto tan grande que no pueda mejorarse con sabiduría, valentía, autocontrol y justicia. Y cada momento, cada situación en la que nos encontramos en la vida es una oportunidad para ejemplificar una combinación de alguna o las 4 virtudes fundamentales. En esencia, el mejor enfoque de la vida es centrarse en la tarea que tenemos entre manos y no perder ni un solo segundo en las que no nos corresponden. En todos nuestros tratos en la vida debemos ser valientes, justos, disciplinados y, sobre todo, debemos ser sabios. Séptimo punto clave. Marco Aurelio nunca comprometió sus valores, ni siquiera ante la adversidad. Como emperador del gran imperio romano, se podría pensar que Marco Aurelio tuvo una vida perfecta y de color de rosa, pero no fue así. Los historiadores creen que tuvo problemas de salud recurrentes y que, de los 13 hijos que tuvo con su esposa Faustina, solo 5 llegaron a la edad adulta. Para empeorar las cosas, su mandato como emperador estuvo marcado por 19 años de guerra en las fronteras romanas y por la peste antonina que afectó a Roma durante más de 13 años y se cobró la vida de unos 5 millones de personas. El historiador romano Dion Casio creía que Marco Aurelio no disfrutó de la buena fortuna que merecía. No pierdas más tiempo hablando de cómo es un buen hombre. Sé uno. Marco Aurelio. Sin embargo, a pesar de sus muchas aflicciones, Marco siguió siendo un estoico convencido. Creía que, independientemente de las pruebas y tribulaciones a las que nos enfrentemos en la vida, nunca debemos dejar de proteger nuestro carácter. Para Marco Aurelio, las guerras y las plagas pueden ser malas, pero no lo son tanto como el mero hecho de abandonar el propio carácter ante la adversidad. Hacia el final de la vida de Marco Aurelio, su mano derecha y aliado de mayor confianza, Avidio Casio, se volvió contra él e intentó robarle el poder por medio de un golpe de estado. Aunque tenía derecho a indignarse, Marco Aurelio se mantuvo fiel a todo lo que creía y no dejó que la traición guiara sus actos. En lugar de castigar a Avidio Casio o ejecutarlo al instante, como habría hecho cualquier otro líder de la época, vio toda la situación como una oportunidad para predicar la paz, el perdón y la compasión. Pidió a sus soldados resolver el asunto de forma amistosa para demostrar al mundo que nada está por encima del perdón. El principio vital cardinal de Marco era sencillo: haz siempre lo correcto, independientemente de las circunstancias en las que te encuentres en la vida. Conclusión. El estoicismo es una filosofía de vida que tiene que ver con aprender a ser mejor persona, vivir la vida al máximo y morir bien. Para los estoicos, la forma en que vivían sus vidas era muy importante. Les importaban mucho las elecciones que hacían, las causas a las que servían y los principios a los que se adherían ante la adversidad. Además, valoraban más sus acciones y obras que sus palabras. La filosofía estoica se basa en 4 virtudes cardinales: sabiduría, autocontrol, justicia y valentía. Marco Aurelio, el emperador romano estoico, puso estas virtudes en el más alto pedestal cuando escribió: si alguna vez encuentras algo mejor que la justicia, la honestidad, el autocontrol y el valor, abrázalo sin reservas. En efecto, estas virtudes son extraordinarias.
Nada en el mundo está a la altura de estas 4 virtudes. Todo lo que es bueno las tiene, y todo lo que es malo carece de ellas. Todo lo demás es irrelevante e indiferente. Cada momento de la vida es una oportunidad para practicar una o una combinación de todas ellas. No importa lo grande que sea el problema o el reto, se puede mejorar con sabiduría, valor, autocontrol y justicia. Así que, como estoicos modernos, debemos esforzarnos, como lo hicieron ellos en el pasado, en cultivar las 4 virtudes fundamentales del estoicismo. Esta es la clave para vivir una vida buena y tranquila. Ahora que sabes que la filosofía estoica consiste en llevar una vida virtuosa, empieza a vivir tu vida en consonancia con las 4 virtudes cardinales. En todo lo que hagas a partir de ahora, sé una persona disciplinada, justa, sabia y valiente. Prueba esto. Para desarrollar las virtudes estoicas clave, hazte responsable de tus acciones y repasa siempre tu día. Tómate el tiempo para reflexionar y nunca te vayas a la cama sin contemplar las implicaciones y las lecciones de vida que has obtenido durante la jornada. Al final del día pregúntate, ¿qué he hecho bien hoy? ¿Se han puesto a prueba mi autocontrol y mi disciplina en algún momento del día? ¿Cómo he manejado la situación? ¿Dónde he ido en contra de mis valores y por qué ha ocurrido? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? Si te examinas regularmente y reflexionas sobre tus acciones, serás más consciente sobre ti y tendrás una mayor disposición a vivir de forma virtuosa.